Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿CEU superíndice 3 moestu UDN? Espero que de maravilla. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasiu superíndice 3N, secretos, romances prohibidos y dramas que te robaron el aliento. ¿Adivinaron bien? Vamos a hablar de esas telenovelas turcas que nos tienen completamente enganchados. Esas historias que nos hacen reír, llorar, suspirar y, sobre todo, querer mudarse. Si eres como yo y te encanta perderte en tramas llenas de giros inesperados, personajes complejos y paisajes impresionantes, entonces este es tu lugar. Vamos a explorar algunas de las series turcas mudarse adictivas que puedes encontrar fácilmente en YouTube. Asuke ponte CEU superíndice 3 modo, prepara tus palomitas y acompú, con diéresis más menos ame en este viaje por el fascinante universo de las telenovelas turcas. Pero antes de empezar, una cosita tida. Si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. No te perderás en ninguno de mis vídeos, donde comparto mis recomendaciones de películas, series, libros y todo lo que me apasiona. Además de ese, me ayudarás un montón tu superíndice 3N a seguir creando contenido que te guste. Ahora vamos al tema que nos compete hoy. Vamos a empezar con una serie que si te gusta el drama y los secretos familiares, te va a encantar. Se llama Erkay. Imagina esto, un joven, Miran, que busca vengar la muerte de sus padres. Su plan es simple, seducir y casarse con Reyyan, la hija de la familia responsable, para luego abandonarla y hacerlo sufrir. Pero como suele pasar en estas historias, el destino tiene otros planes. Miran, poco a poco se enamora perdidamente de Reyyan. Ahora tiene que elegir entre su venganza y el amor que siente por ella. Copyright creen que Arur. La serie es llena de momentos intensos, paisajes espectaculares y una química innegable entre los protagonistas. La encuentras fácilmente con subtítulos en español más menos en YouTube, y te aseguro que no vas a poder parar de verla. ** profundizando en Erkay más allá de la venganza y el amor, ***. Erkay no es solo una historia de venganza fallida y amor floreciente. Es un intrincado tapiz tejido con tradiciones ancestrales, la fuerza inquebrantable de las mujeres y la lucha constante entre el bien y el mal. La serie se desarrolla en la región de Mardin en el sureste de Turquía, un lugar donde las costumbres y la lealtad familiar tienen un peso enorme. La belleza árida de los paisajes contrastan con la exuberancia de los sentimientos que experimentan los personajes. Miran, interpretado magistralmente por Agnanzu, es un personaje complejo. Criado desde la infancia con el único propósito de vengar a sus padres, lleva el peso de esa promesa como una losa. Su frialdad y determinación iniciales se van resquebrajando a medida que conoce a Reyyan, interpretada por Ebru Şahin. Reyyan, por su parte, es una joven inocente y bondadosa que vive bajo la sombra de su familia, los Adolu, una de las más influyentes de la región. Ella encarna la pureza y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La dinámica entre Miran y Reyyan es el corazón de la serie. Su conexión es palpable, una fuerza que los atrae a pesar de las circunstancias. Pero el camino hacia la felicidad está plagado de obstáculos. La familia Adolu, especialmente el abuelo Azize, es un muro infranqueable. Azize, una matriarca implacable interpretada con maestría por Aida Axel, es la verdadera artífice de la venganza que Miran busca ejecutar. Ella ha manipulado cada movimiento, cada decisión, para asegurar que la sangre sea derramada. La serie explora el impacto devastador que la venganza puede tener en las generaciones futuras, perpetuando un ciclo de dolor y odio. Además del romance central, Erkay presenta una rica galería de personajes secundarios. Hay personajes leales que arriesgan todo por proteger a sus seres queridos, así como otros impulsados por la ambición y la envidia. Cada personaje tiene su propia historia, sus propios secretos y motivaciones. Esto añade profundidad a la trama y te permite conectar con la serie en múltiples niveles. La música juega un papel fundamental en Erkay. Las melodías tradicionales turcas, combinadas con composiciones originales, amplifican las emociones de las escenas, creando una atmósfera cautivadora. La fotografía es impecable, capturando la belleza de Mardin y la intensidad de las miradas de los personajes. Erkay es mucho más que una simple telenovela turca.
Es una historia que te atrapa desde el primer momento y te hace reflexionar sobre el poder del amor, el perdón y la importancia de romper los ciclos de violencia. Si buscas una serie que te haga sentir, pensar y soñar, no dudes en ver Erkai. Otra opción superíndice 3N, si buscas una historia muy s contemporánea y llena de ambición superíndice 3N, es Medcezir. Esta serie que se inspira en la famosa DOC nos presenta a Yaman, un joven de origen humilde que es rescatado de un destino sombrío por un abogado exitoso. Yaman se muda a un barrio rico donde conoce a Mira, una chica hermosa y popular, pero que también copyright N esconde sus propios problemas. La serie explora las diferencias sociales, los amores prohibidos, las luchas de poder y los secretos que se esconden detrás de las fachadas perfectas. Además, la banda sonora es increíble y te va a encantar. También copyright N la encuentras en YouTube con subtítulos en español +- sol. *** desmenuzando Medcezir, un reflejo de la sociedad y sus contrastes, ***. Medcezir, cuyo título se traduce como Marea, es un título muy apropiado, porque la serie representa las fluctuaciones de la vida, las subidas y bajadas de las emociones, y las constantes transformaciones que experimentan los personajes. Si bien toma inspiración de DOC, Medcezir logra construir su propia identidad, adaptando la historia a la cultura turca y explorando temas relevantes para la sociedad contemporánea. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje que despierta empatía desde el principio. Criado en un entorno hostil y rodeado de delincuencia, lucha por escapar de su destino. Cuando es rescatado por Selim Serez, un abogado idealista interpretado por Barfalay, se le abre una puerta a un mundo completamente diferente. La relación entre Yaman y Selim es uno de los puntos fuertes de la serie. Selim se convierte en una figura paterna para Yaman, guiándolo y ayudándolo a integrarse en su nuevo entorno. Mira, interpretada por Serine Sarkaya, es la típica chica rica con una vida aparentemente perfecta. Pero detrás de su sonrisa radiante se esconden inseguridades, problemas familiares y una enfermedad que amenaza su futuro. El encuentro entre Yaman y Mira es explosivo. Ambos provienen de mundos diferentes, pero encuentran en el otro un refugio y una comprensión que no encuentran en su propio entorno. Su relación desafía las convenciones sociales y los prejuicios de clase. Medcezir no se limita a contar la historia de amor entre Yaman y Mira. La serie explora las dinámicas familiares, las amistades, las ambiciones profesionales y los secretos que se esconden detrás de las fachadas perfectas de la alta sociedad. Los personajes secundarios como Eylül, Mert y Orkun tienen sus propias historias y contribuyen a enriquecer la trama. La serie también aborda temas sociales relevantes, como la desigualdad, la justicia, la corrupción y el impacto de las decisiones del pasado en el presente. Medcezir te hace reflexionar sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y la lucha por un futuro mejor. La banda sonora de Medcezir es un elemento clave de la serie. Las canciones elegidas acompañan a la perfección las escenas y amplifican las emociones. La fotografía es cuidada y la dirección es dinámica, manteniendo al espectador enganchado de principio a fin. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar, enojarte y suspirar. Es un reflejo de la sociedad y sus contrastes, una historia de amor, amistad y superación personal que te dejará una huella imborrable. Ahora, si lo tuyo son las historias de amor imposibles y los personajes atormentados, tienes que ver Karasevda. Esta serie nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos superíndice 3 venes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Pero como suele pasar, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las circunstancias de la vida. Nihan se ve obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia, mientras que Kemal se aleja y se dedica a construir una exitosa carrera. Aún más menos os despu copyright S, el destino los vuelve a unir, pero las cosas han cambiado mucho. ¿Podrán superar los obstáculos y recuperar su amor? Prepu, rate para llorar a mares con esta serie, porque es realmente conmovedora. Además de ese, los actores son increíbles y la fotografía es preciosa. También copyright N la encuentras fácilmente en YouTube. *** analizando Karasevda, un melodrama épico de amor, sacrificio y redención, ***. Karasevda, que se traduce como Amor ciego, es una serie que justifica plenamente su título. Es una historia de amor tan profundo e incondicional que ciega a sus protagonistas ante las consecuencias de sus decisiones. Es un melodrama épico que te lleva a través de un torbellino de emociones,
desde la alegría del primer amor hasta la angustia de la separación y la desesperación de la pérdida. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un joven inteligente y ambicioso de origen humilde que se enamora perdidamente de Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, una joven artista de una familia rica y poderosa. Su amor florece en secreto, desafiando las barreras sociales que los separan. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando la familia de Nihan se enfrenta a la bancarrota y se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoğlu, un hombre rico y despiadado interpretado por Kaan Urgancolu. Nihan se sacrifica por su familia, renunciando a su amor por Kemal. Kemal, devastado por la traición, se aleja de Estambul y se dedica a construir una exitosa carrera como ingeniero de minas. Años después el destino los vuelve a unir cuando Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y poderoso, decidido a vengar la traición de Nihan y de su familia. Kara Sevda es una serie que te hace cuestionar los límites del amor, el sacrificio y la venganza. ¿Es posible amar a alguien incondicionalmente, incluso cuando te ha traicionado? ¿Es justificable sacrificar tu propia felicidad por el bien de tu familia? ¿Puede la venganza traer la paz o solo perpetúa el ciclo de violencia? La serie está llena de giros inesperados, secretos oscuros y personajes complejos. Emir Kozcuoğlu es un villano carismático y manipulador que se interpone en el camino de Kemal y Nihan. Él está obsesionado con Nihan y hará cualquier cosa para mantenerla a su lado. Los personajes secundarios como Leyla, Önder y Tarık también tienen sus propias historias y contribuyen a enriquecer la trama. La actuación de los protagonistas es excepcional. Burak Özçivit y Neslihan Atagul transmiten la intensidad del amor de Kemal y Nihan con una química palpable. Kaan Urgancolu ofrece una interpretación magistral de Emir, un villano que amas odiar. La fotografía de Kara Sevda es impresionante. Las escenas se filman en lugares emblemáticos de Estambul, capturando la belleza de la ciudad y creando una atmósfera romántica y melancólica. La música es emotiva y complementa a la perfección la trama. Kara Sevda es una serie que te hará llorar a mares, pero también te hará creer en el poder del amor verdadero. Es una historia de sacrificio, redención y la lucha por superar los obstáculos que se interponen en el camino de la felicidad. Si buscas un melodrama épico que te toque el corazón, no dudes en ver Kara Sevda. Si prefieres una historia mood ligera y divertida, pero con un toque de drama, te recomiendo Erkenci Kuay. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven showmanadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kaan. La serie es una comedia romántica llena de enredos, situaciones divertidas y personajes en traumas menos hables. Además, los paisajes de Estambul son impresionantes y te van a dar ganas de viajar allí. Los protagonistas tienen una química increíble y te vas a reír a carcajadas con sus ocurrencias. Es perfecta para pasar un buen rato y desconectar del true copyright, del dúa a dúa. ¿Y adivina qué copyright? También copyright, la encuentras en YouTube con subtítulos. Erkenci Kuş, un soplo de aire fresco en el mundo de las telenovelas turcas, Erkenci Kuş, que se traduce como pájaro soñador, o early bird, es una bocanada de aire fresco dentro del panorama de las telenovelas turcas, que suelen estar cargadas de drama y sufrimiento. Esta serie, sin dejar de tener sus momentos de tensión, destaca por su tono ligero, divertido y optimista. Es una comedia romántica que te saca una sonrisa desde el primer capítulo y te deja con un sentimiento de felicidad y esperanza. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es el alma de la serie. Es una joven soñadora, espontánea, creativa y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Su vida da un giro inesperado cuando su hermana la convence de trabajar en una agencia de publicidad. Kaan, interpretado por Can Yaman, es el jefe de Sanem. Es un hombre atractivo, aventurero, independiente y un poco distante. Es un fotógrafo reconocido que ha viajado por todo el mundo y tiene una visión muy particular de la vida. El encuentro entre Sanem y Kaan es el inicio de una serie de enredos, malentendidos y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. A pesar de sus diferencias, ambos se sienten atraídos el uno por el otro desde el principio. Su relación evoluciona de una manera natural y orgánica, pasando de la amistad al amor. Erkenci Kuş no solo es una historia de amor, sino también una historia de crecimiento personal. Sanem y Kaan se ayudan mutuamente a superar sus miedos e inseguridades y a alcanzar sus sueños.
La serie también explora temas como la familia, la amistad, el trabajo y la importancia de ser fiel a uno mismo. Los personajes secundarios son entrañables y aportan un toque de humor y calidez a la serie. Leila, la hermana de Sanem, es una mujer ambiciosa y trabajadora que siempre está ahí para apoyar a su hermana. Emre, el hermano de Khan, es un hombre inteligente y sensible que se convierte en el confidente de Sanem. Guliz, la mejor amiga de Sanem, es una mujer divertida y extrovertida que siempre está dispuesta a dar un buen consejo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable. Ambos actores logran transmitir la complicidad y el amor que sienten sus personajes con una naturalidad y una pasión que te hacen creer en el cuento de hadas. La fotografía de Erken Cikus es preciosa. Las escenas se filman en lugares emblemáticos de Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y creando una atmósfera romántica y mágica. La música es alegre y optimista y complementa a la perfección el tono de la serie. Erken Cikus es la serie perfecta para pasar un buen rato y desconectar del estrés del día a día. Es una comedia romántica que te hará reír, soñar y creer en el amor verdadero. Si buscas una serie ligera, divertida y optimista, no dudes en ver Erken Cikus. Y hablando de series con toques CEU superíndice 3 micos, no podemos olvidar Senu con diéresis al Capm. Esta serie es súper popular y te engancharu desde el primer capítulo. Trata sobre Eda, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca. Para conseguirla de nuevo hace un trato con Serkan, un exitoso arquitecto que le propone fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple juego, termina convirtiéndose en algo mucho más real. La serie es llena de momentos divertidos, románticos y también copyright n algunos dramáticos. La relación superíndice 3n entre Eda y Serkan es explosiva y te hará suspirar. Y ya sabes la respuesta, también copyright n disponible en YouTube. Ahora si te gustan las historias de con diéresis copyright poca, te recomiendo Muteaye MYZYL. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano y nos cuenta la historia de amor entre el Sultan Süleyman el Magnífico y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. La serie es llena de intrigas palaciegas, batallas con diéresis copyright picas, traiciones y mucho drama. Los decorados y el vestuario son impresionantes y te sumergiru por completo en la con diéresis copyright poca. Es una producción superíndice 3n ambiciosa y muy bien realizada. Si te gusta la historia y el drama, esta serie es para ti. Busca los capítulos en YouTube, n subtitulados. Finalmente quiero hablarles de una serie que es un poco diferente, pero que también copyright n me ha gustado mucho, Fi. Esta serie es muy adulta y explora temas como la psicología, la sexualidad y la ambición superíndice 3n. Nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso superíndice 3 logo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La serie es intensa, provocadora y te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. No es para todos los gustos, pero si buscas algo diferente y profundo, te la recomiendo. Puedes encontrarla en algunas plataformas de streaming y también copyright n fragmentos en YouTube. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones de telenovelas turcas adictivas que puedes encontrar en YouTube. Espero que te hayan gustado y que te animes a ver alguna de ellas. Recuerda que todas estas series están subtituladas al español más menos ol, así que no tendrú problemas para entenderlas. En resumen, hoy hemos hablado de Erkay, una historia de venganza y amor prohibido, decir, que nos muestra las diferencias sociales y los secretos ocultos, Karasebda, un drama romántico que te hará llorar, Erken Cikway, una comedia romántica para pasar un buen rato, Senu con diéresis al Capm, otra comedia romántica con una cómica explosiva, Muteaye MYZYL, una serie de con diéresis copyright poca llena de intrigas palaciegas, y Fi, una serie adulta que explora temas complejos. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encantará saber le de estas series te llama la atención superíndice 3n o si ya has visto alguna. Du copyright jame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. ¿Y le recomiendas? Du copyright jalo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero pedirte un último favor.
Si te gustó Superíndice 3 este vídeo, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares que también copyright en sean fanáticos de las telenovelas turcas, y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Asu no te perderás nada. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.